Hoy vamos a analizar todo lo acontecido en la jornada de ayer del Europeo Sub-21. Allá vamos. Bueno a todos chicos, bienvenidos un día más a Caviar de Fútbol. Ya sabéis, en un nuevo canal de YouTube que habla exclusivamente sobre los jóvenes talentos Sub-21. Hoy día muy especial porque vamos a analizar todo lo acontecido en la jornada de ayer de los cuartos de final de este Europeo Sub-21. Una jornada muy emocionante donde prácticamente todos los partidos se decidieron en el último minuto. Hubo tres prórrogas, una tanda de penaltis y un partido que se decidió en el último minuto literalmente, y qué mejor que contarlo con mi gran compañero Javier Quirós. Muy buenas, Javi. Hombre, Marc, encantado de estar aquí en el canal de Caviar de Fútbol. Sé que no voy a hacer tan buen papel como José Ángel, pero bueno, siempre está bien echar una mano. Está el listón bastante alto, el bueno de José Ángel. Y Javi, si te parece, vamos ya con el turrón, no queremos alargar mucho este vídeo y vamos a analizar el primer partido de la tarde que vimos en nuestro directo de Twitch, ese España 2 Croacia 1, una selección española que fue de menos a más durante el partido, una primera parte bastante floja donde tan solo lo poco destacable de la selección de Luis de la Fuente fue la aparición en las internadas de Brian Hill desde el sector izquierdo, y en la segunda parte ya España mejoró muchísimo, sobre todo con la entrada de los cambios de Gonzalo Villar y sobre todo el héroe de ayer, Javi Puado, y bueno, sobre todo el jugador Javi del Español que marcó esos dos tantos. Sí, sorprendió un poco que la selección, digamos, la primera parte fue como más flojita, ¿no? Estuvimos hablando el día antes, ¿no? Sobre la selección de Croacia, qué posibilidades, qué 11 podía hacer, sobre todo también qué esquema. Y bueno, al final pues optó por aquel 4-1-4-1, por llamarlo de una manera, pero bueno, siempre buscando la contra. Una primera mitad que tampoco estuvo nada mal la selección croata, pero en la segunda yo creo que es el cambio que, como dices tú, tanto la entrada de Villar, la de Puado, ya nos sorprendió que Villar no fuera titular, pero bueno, al final fueron jugadores resolutivos y el jugador del Español pues fue clave en la victoria, en este caso agónica, casi pues, la prórroga. Sí, porque los goles, bueno, llegó el primer gol tras una gran jugada de Gonzalo Villar, perdón, de Brian Hill, las únicas veces que se pudo ir de Bosco Sutalo, el jugador del Atalanta que debutaba en el torneo, y bueno, ese remate de Javi Puado como 9 de área, ¿no? Que aunque lo pareciera, no acaba de ser un 9, ¿no? Es un jugador muy móvil, pero bueno, al final define como un 9 con mucha maestría. Luego España tiene después del gol, tienen varias ocasiones a la contra. Croacia, con el empuje de la necesidad del gol, se viene arriba y al final se encuentra en el último minuto del partido un penalti un poco dudoso de Hugo Guillamón hacia Biuk, que fue uno de los revulsivos croatas que mejor rendimiento dio. Lo transformó el capitán Iván Usech, y ya en la prórroga, Javi, de nuevo España fue superior, un gran pase de Marco Curella al espacio hacia Javi Puado que nos dejó un poco con el corazón congelado unos segundos, ¿no? Porque se acabó, intentó rescatar al portero, luego se le vino el defensa, al final acabó rescatándose los dos y al final introdució ya el balón dentro de las mallas. Pero bueno, España fue muy superior en la prórroga, una selección de Luis de la Fuente que no esperábamos quizá tanto de ella, ¿no? Dijimos antes del torneo que no tenía tanto talento como las últimas generaciones que habían campeonado, pero que bueno, está dando muy buena imagen y muy buen rendimiento. Sí, como dices, ese balón largo, ¿no? De Cucurella, y ves que Puado, dices, igual ahora fuerza al menos para forzar un córner, a ver cómo resuelve, se la van a quitar, y no, aguantó muy bien y además forzó para tener disparo, además fuerte, con un hombre bajo palos para que no llegara, y bueno, la verdad es que muy buen disparo del jugador del Español. Y el triunfo, como decíamos en la prórroga, en Maribor, ¿no? Ahora comentaremos más tarde, la gente ya lo sabe, pero va a ser un duelo ibérico muy interesante. Sí, bueno, lo vamos a decir ya, partido de semifinales el jueves a las 6 de la tarde en Maribor, en Eslovenia. Lo daremos en nuestro canal de Twitch en directo, así que ya lo avanzamos, lo anunciaremos también en nuestro Twitter. Luego iremos al partido de Portugal, pero en esa misma franja de las 6 se jugaba quizá, Javi, uno de los partidos, digamos, por plantillas, estrellas de este europeo, ese Países Bajos-Francia, y bueno, podemos decir que Francia se la pegó de una manera estrepitosa porque además nos dejó, aparte del resultado, sensaciones bastante malas. Sí, al final Francia partía como una de las
favoritos al torneo. Hablábamos incluso, ¿no?, de que tenía una pareja de centrales que tampoco tenían mucho que envidiar a lo que es la actual selección francesa absoluta, ¿no? Con una serie de jugadores además como Tchouaméni, resolutivo en el Mónaco, en uno de los equipos top en el fútbol francés, con gente como Diaby o Iconé, también claves en sus equipos, y que no encontró aquí la manera digamos, de dar un golpe encima de la mesa. Es verdad que tenía ataques como para crear peligro en cualquier momento. Hay una de Iconé durante el partido que se atasca y luego dices, espérate que no se acuerde Iconé de esta que acaba de fallar. Y luego, bueno, el gol de Upamecano, balón parado. Parecía que Francia, pues con una te podía hacer daño, mientras que Países Bajos necesitaba llegar e intentar de diferente manera. Y al final, bueno, empata a Boadu en la segunda mitad y el mismo delantero pues nos dio la sorpresa cuando ya todos estábamos pensando en la doble prórroga. Sí, sí, la verdad es que el guión del partido fue un tanto extraño porque en la primera mitad sobre todo dominó mucho el balón Países Bajos, incluso tuvo alguna llegada peligrosa de la mano de Justin Kluivert, que estuvo muy bien, salvo en la definición de los últimos metros de cara a portería. También en la primera parte, aunque luego se fue diluyendo, estuvo muy bien Calvin Stengs, pero bueno, como tú dices, al final en una jugada aislada y Koné está a punto de marcar, Bislow hace un parado en que la envía a córner y en ese mismo córner Upamecano se adelanta a toda la defensa de Países Bajos para meter el primer gol. Un Upamecano, por cierto, que estuvo bastante mal durante todo el partido, estuvo errores de colocación como en el último gol en el último minuto de Boadu que sale un poco de posición, luego no la puede recuperar y por ahí viene el gol del jugador de la Z, pero bueno, lo que tú dices, empata Países Bajos en el minuto 50, en la segunda mitad, en el principio, con un error también defensivo tremendo de Mouassa a la hora de salir la línea de fuera de juego, que se queda un poco descolgado atrás. Y a partir de ese momento hay un cambio en Francia, Javi, que nos gusta mucho, que es entrar a Caqueret, ¿no? Le da a Francia posesión del balón, empieza a dominar, tiene ocasiones tremendas, como la que tú comentabas de Iconé, que falla inexplicablemente prácticamente a portería vacía en una acción defensiva muy buena de Per Schuurs, el jugador de Lea que estuvo mejor que su compañero Sven Botman en este partido. Luego también tiene una Housen Aouar de cabeza que se va a escasos centímetros del travesaño del propio Bislow. Y lo que tú dices, cuando pensamos que se iba a ir el partido a la prórroga, que Francia estaba dominando, pues aparece esa contragolpe, esa zaga defensiva francesa que no acaba de estar del todo ordenada, ¿no? Upamecano sale, Konaté no acaba de tirar bien la línea, Mouassa también parece que no está demasiado acertado cuando va a entrar a Justin Kluivert y una contragolpe muy bien dirigido por el jugador del RB Leipzig, lo acaba aprovechando Myron Boadu para cruzar ese disparo a un toque al bueno de Islam Meslier, que debutaba con Francia Sub-21, y cargarse Javi a la gran favorita de este europeo por plantilla, no por sensaciones. Sí, y como bien has dicho, ¿no? Entre Aouar y Caqueret parecía que, bueno, si el equipo pues no podía alcanzar el gol, en la prórroga ya con Caqueret ya media hora jugando, tenía esa ambición, ese poderío de llegar al área prácticamente. Estábamos viendo el partido y decíamos, es que está jugándose todo en el tramo de 3/4 partes en la zona de la defensa de Países Bajos, donde Botman y Schurz hicieron también muy buen partido. Y aguantaron, y lo típico, si dominó la primera parte de Países Bajos y llegó el gol de Francia, pues a balón parado, pues en este caso al revés. Una contra, dos acciones rápidas y un 2-1 que llega creo que es en el minuto 92. Sí, sí, en el último minuto de partido no le dio tiempo a Francia para absolutamente nada. Por cierto, Países Bajos se va a enfrentar a Alemania en la otra semifinal a las 9 de la noche, va a ser el jueves. Pero vamos al partido de Portugal, un thriller, yo diría alocado, ¿no? Como ha sido esta selección italiana durante todo el europeo, ¿no? Ha sido una selección que le ha faltado calidad, pero que al final es Italia, siempre acaba teniendo coraje. Un dato que es muy revelador, Javi: 5 expulsiones en 4 partidos, que me parece un dato tremendo. Y Sí. ayer, no puede ser de otra manera, lo contaremos ahora cuando analicemos detalladamente el partido, una expulsión de Lobato que marcó la prórroga. Empezó el partido Portugal muy dominante, la primera media hora fue muy fuerte del equipo portugués. Dani Mota, el primo de portugués de nuestro compañero Álvaro, metió los 2 goles a balón parado. El primero, un golazo espectacular de Chilena en la salida, lo decimos,
de un córner y a partir de esa media hora pues tuvo que reaccionar Italia porque veía que los portugueses iban con una o dos marchas más durante el partido. Sí, y la sensación además de que Portugal era muy superior durante esa primera mitad y solo con ese gol del jugador de la Spezia como es Povega al borde del descanso, prácticamente la última acción, digamos, antes de que pitara el fin de los 45 minutos el colegiado, pues fue cuando dijimos, ojo, que Italia sabemos que no se va a rendir. O sea, Italia son también un poco al estilo Alemania, nunca la puedes dar por vencida, es como Boston Celtics en el baloncesto, el Real Madrid, sabes que siempre va a tener una para hacer daño. Sí, sí, la verdad es que sí. Italia, de hecho, mejoró bastante en el segundo tiempo. De hecho, en el arranque de la segunda mitad tiene una clarísima Davide Fratesi, que fue el mejor de los italianos con 2 asistencias y un auténtico partidazo en la medular. Un paradón, por cierto, espectacular de Diogo Costa, ese remate de cabeza de Fratesi. Y cuando mejor estaba Italia, curiosamente, aparece el gol de Gonzalo Ramos con un toque sutil con el interior, un goleador que le hace falta muy poco a este jugador del Benfica para marcar un gol. Pero lo que decimos, ¿no? Italia nunca se rendía y a los 2 minutos de ese gol de Ramos, que parecía que podía ser un mazazo para los italianos, pues marca Chamaca a un pase tremendo de otra vez de Davide Fratesi. Y bueno, a partir de ese momento el partido se convierte en una auténtica locura. Portugal intenta, digamos, bajar las pulsaciones del partido con la entrada de jugadores como Florentino Luis, que hizo un buen partido el jugador del Mónaco cedido por el Benfica, pero bueno, Italia con ese punto honor y con las entradas sobre todo de Ricardo Sotil y de Patrick Cutrone, pues acaban empatando el partido justamente una jugada que fabrican estos dos jugadores, el centro de Sotil para el remate de Patrick Cutrone, que ha hecho muy buen europeo en sub-21, tanto en fase de grupos como el partido de ayer que entra en el minuto 80 y fue de lo mejorcito de Italia ya en los últimos minutos y en la prórroga, pues empataban el partido y pues lo que decimos, Javi, esa prórroga al final queda muy condicionada porque en el minuto 1 ese codazo de Lobato que tenía amarilla, pues supone la expulsión, la quinta expulsión de Italia durante el torneo y ya Portugal realiza los cambios de Jota y Francisco Conceição, dos extremos rapidísimos que con uno menos mataron al equipo italiano en el tiempo añadido. Sí, acertó el entrenador italiano con los cambios antes del término de los primeros 90 minutos, ¿no? Porque esa entrada, como bien dices, tanto de Cutrone como Sotil, como también la de Zappa, ¿no? Un chico que puede ser perfectamente titular en esta selección, acertaron para ese empate in extremis antes de que pitara al final del partido y luego, como bien dices, en la prórroga, por esa acción, esa dola amarilla un tanto absurda por ir con el codo fuera de lugar. Y luego los goles de Jota y de Chico Conceição, se le suele llamar Chico al hijo de Sí, Sergio sí. Conceição, al entrenador del Porto, pues fueron claves. Además, muy buena acción el último gol, el 5-3, ya también con Italia volcada, obviamente, para buscar el empate, porque es que el gol llega en el 118 de partido. Sí, sí, la verdad es que mató, ¿no? Sobre todo en la segunda parte de la prórroga. Italia sí que es cierto que aguanta la primera parte de la prórroga. De hecho, Cutrone tiene una ocasión muy buena para incluso avanzar a Italia, pero ya en la segunda parte está con las fuerzas muy justas y tanto Jota como Conceição, que con espacios son dos jugadores tremendos, pues Portugal se llevó este partido. Y va a ser el rival de España, por cierto, lo hemos dicho. Así que va a ser un partido, Duelo Javi. ibérico. Sí, sí, va a ser un partido además muy atractivo entre dos selecciones que están dejando, yo creo que las mejores sensaciones en ese torneo. Casi podríamos estar hablando el mal llamado final anticipada, ¿no? Por la calidad de los jugadores, porque, por ejemplo, selecciones como Inglaterra que no esté ya, que no se haya clasificado ni al playoff, con Francia que haya caído, pues sensación de que son las más potentes, que luego sabemos que no esperamos un 0-0, la verdad, de un España-Portugal, viendo la calidad que tienen los jugadores. Sí, sí, la verdad es que no esperamos eso. Y bueno, en el último partido ya del día, quizá uno de los, no sé si el más emocionante, porque fueron todos bastante emocionantes, pero el que llegó más lejos, porque se resolvió esa Alemania-Dinamarca, que quedaron 2-2 en el tiempo reglamentario, pues se fue hasta la tanda de penaltis. Primera parte, hay que decirlo, muy táctica, muy respetuosa entre dos equipos. Ambos tuvieron ocasiones, pero ninguna clara. Y ya en el segundo tiempo, pues Dinamarca golpeó primero, ¿no? Jugadores como Darami, como Holz, como el propio Dreyer empezaban a hacer daño a la zaga alemana en los espacios y el gol de Fajir, que acababa de entrar en el terreno de juego cuando marcó el gol, una buena maniobra, un control y un remate muy fuerte dentro del área al que nada pudo hacer Damon, pues avanzaba
a los daneses, que por ese momento, Javi, ya se olía un poco la sorpresa y ya contábamos con Dinamarca como gran revelación del torneo que ya había sido en la fase de grupos. Sí, obviamente a priori Alemania era favorita en este partido por la calidad de los jugadores, algunos ya habituales incluso en papeles de Bundesliga o de segunda Bundesliga importantes en sus equipos. Y bueno, y con ese aguante que tuvo Dinamarca de la primera mitad, pensábamos que en cualquier momento, pues, ¿por qué no? Podía dar la sorpresa, ¿no? Llega ese 1-0, más o menos a falta de 20 minutos al final del partido, y nos pasó algo muy parecido porque cuando llega el gol de Mecha, de uno de los jugadores de referencia en el ataque de la selección de Teutona, pensábamos que tanto el partido que estaba jugando en Ljubljana como el partido que se estaba jugando en Fenerbahce en Hungría se iban a acabar en los 90 minutos. Y prácticamente a la vez llegaron los dos goles, así que dijimos, pues tenemos doble prórroga. Vamos a Sí, ver sí. cómo lo hacemos para seguir esta tensión. Sí, la verdad es que fue casi simultáneo los empates de Italia y los de Alemania. Y bueno, hay que decir que el gol alemán viene en un error tremendo de Victor Nelson, que es quizá el mejor central del torneo. Tuvo el despiste en esa marca del córner que aprovechó un muy buen Félix en Mecha, que está realizando, mejor dicho, un gran torneo y se pudo conectar ese remate a la salida de un córner. Y bueno, en la prórroga golpeó a Alemania en esta vez primero con un jugador que nos está encantando en este europeo, Jonathan Burkhardt, el jugador del Mainz, tras un buen remate que nada puede hacer el portero Christensen. Y a partir de ahí, pues se abre un abanico de opciones. Alemania tiene un contragolpes claros. Dinamarca, con todo perdido, también se va ya al ataque. Gustav Isaksen empieza a hacer mucho daño por el sector derecho. Y a partir de ese sector derecho, pues el propio Isaksen, el jugador del Midtjylland, provoca el penalti que le hace Mai. Y el capitán Nelson empata para pues llevar Javi el partido a una tanda de penaltis muy agónica. Sí, además con una jugada previa en la acción del penalti, con un recorte magnífico de estos que dices, ojo, que le acaba de liar al central de la selección alemana y luego, bueno, pues esa transformación de penalti además muy seguro, Sí, sí. con la consecuente que luego 10 minutos después acabó en la tanda de penaltis que ahora comentarás. Sí, bueno, la data de penaltis empezó fallando Alemania el primer penalti, el propio Jonathan Burkhardt fue el que falló, pero al final los fallos del propio Fajir, hay que decir que dos jugadores que marcaron en el partido acaban fallando en la tanda de penaltis y ya con la, digamos, muerte súbita falló Christensen, metió parando el penalti el portero Damon y ya el siguiente penalti cuando Alemania marcando ya se iba a clasificar para semifinales, pues Paul Check, el jugador del Union de Berlín que estaba cedido esta temporada al Greuther Fürth, pues certificaba el pase alemán en semis que se van a medir, como ya hemos dicho antes, a Países Bajos en esa semifinal a las 9 de la noche del jueves. Javi, pues eso ha sido todo. Una fase, digamos, de cuartos de final muy, muy emocionante, con todos los partidos muy, muy parejos, de gran nivel y no esperamos menos de esta semifinal. No, no, la verdad es que después de 3 meses de aquella fase previa de cómo han organizado este torneo, que parece que lamentablemente la UEFA ha dicho vamos a quitárnoslo un poquito rápido de encima, es una pena, pero nos dejó un lunes muy atractivo con dos partidos que llegaron prácticamente a la prórroga o que tenían esa tensión acumulada del gol in extremis y luego dos partidos por la noche que acaba uno en tanda de penaltis y otro también en la prórroga con un 5-3. O sea, creo que no podríamos pedir mucho más. Sí, sí, espectáculo puro este Europeo Sub-21. Esperemos el mismo nivel en semifinales. Y nada, chicos, ha sido un placer contaros todo esto. Un placer, Javi, tenerte como siempre aquí. Y ya sabéis, si queréis que hagamos más vídeos, pues suscribiros al canal, darle a like en este vídeo y darle a la campanita para no perderos nada. Este vídeo lo vamos a colgar ya mismo. Cuando acabemos de grabar va a estar prácticamente subido. También vamos a hacer un hilo en Twitter del mejor 11 y de la jornada de estos cuartos de final. Y lo dicho, el jueves lo esperamos a las 6 de la tarde en nuestro Twitch para contaros lo que suceda en ese España-Portugal que se anticipa como un duelo muy, muy emocionante. Lo dicho, Javi, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.